¿Cómo está? Muy bienvenido, muy bienvenida a este programa de la Comisión 31 de octubre, programa que este año tendrá especial dedicación a la conmemoración de la Constitución de 1925, que este año cumple 100 años de vigencia. Y Dios mediante, este año tendremos un programa un poco más extenso que en otras ocasiones. Comenzamos ya en el mes de mayo y esperamos llegar hasta octubre e inicios de noviembre. La semana pasada comenzamos este ciclo de programas con la Comisión 31 de octubre y lo hicimos con la invitación a nuestro hermano sociólogo y teólogo Humberto Lagos Schuffenegger. Y hoy día queremos hacer una especie de lectura comparada entre lo que pasa en Argentina y lo que ha ocurrido en Chile. Queremos hoy día hablar con un invitado que nos va a compartir lo que ha pasado en Argentina, si es que existe la separación de la Iglesia al Estado. También vamos a hablar sobre la llegada, la instalación y el aporte de las iglesias evangélicas en Argentina. Y así iremos interactuando con nuestro invitado, que yo quiero darle la bienvenida. Hoy día nos acompaña el profesor, doctor en teología, especialista en Nuevo Testamento y magíster en antropología social y política, nuestro querido Néstor Míguez. Él actualmente es un profesor emérito en las áreas de Nuevo Testamento y teología sistemática. Por su trayectoria es permanentemente profesor invitado y conferencista nacional e internacional y tiene una producción extraordinariamente extensa, artículos académicos y de difusión tanto en la área sistemática como antropología social y teología. Néstor es pastor evangélico, pensionado, nosotros decimos en Chile, y durante un periodo de tiempo fue presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas del año 2011 a 2021 y es presidente honorario de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Argentina. Estimado Néstor, te damos entonces la cordial y fraterna bienvenida para que te presentes y la primera pregunta va directa. ¿Existe en Argentina, esta separación de Iglesia y Estado? Y si es así, ¿desde cuándo esto se ha establecido? Nuevamente, bienvenido, te ofrezco la palabra. Gracias. En primer lugar, un saludo a todos los hermanas chilenos. Tengo una gran cantidad de amigos y amigas, compañeros de camino ahí en Chile, en distintos lugares, y siempre me es grato comunicarme con ustedes. Ahora a la pregunta que me haces. La situación de la relación entre Iglesia y Estado en Argentina es ambigua. Teóricamente existe una separación, pero hay un artículo en la Constitución y algunas leyes que le dan a la Iglesia Católica un estatus y además la concordancia con el Estado del Vaticano que hace sea, como dije, llena de ambigüedades. Para empezar, la Constitución en su artículo 2, es decir, establece que el Estado sostiene a la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Qué significa la palabra sostiene? Eso ha sido motivo de distintas interpretaciones. Algunos dicen, bueno, es la responsabilidad económica para que la Iglesia subsista, y de hecho el presupuesto
nacional contiene regularmente partida de acciones a la Iglesia Católica en distintos rubros. En educación, el sueldo de los obispos, militares y capellanes y curas de frontera, de los seminarios a nivel nacional y en algunos casos a nivel de las provincias, las regiones, el ámbito chileno. De manera que podemos decir que si bien teóricamente existe la libertad de cultos y teóricamente no hay una iglesia del Estado, sin embargo, ese artículo privilegia y separa el lugar de la Iglesia Católica y la integra en algunas participaciones estatales. Por otro lado, luego, el Código Civil y Comercial, aprobado recientemente, hará unos 7, 8 años atrás, establece o reitera, porque estaba en los anteriores códigos también, que la Iglesia Católica es persona pública, mientras que todas las otras iglesias, entidades religiosas y comunidades religiosas son de privado. Al hacerla de derecho público le está dando el mismo estatus que tiene las provincias, que tienen las embajadas extranjeras y demás, con lo cual esa separación entre Iglesia y Estado nuevamente es relativa. Ok. Ahora, deja hacer el paralelo con Chile. En Chile también hay una serie de privilegios en relación a la Iglesia Católica. Si las iglesias evangélico-protestantes y otras tradiciones religiosas desde el año 1925 en adelante, han optado o han sido reconocidas como corporaciones de derecho privado. Sin embargo, la Iglesia Católica continúa teniendo este derecho de corporación pública, que es equivalente más o menos en los mismos términos que tú la presentas en Argentina. En Chile eso se mantuvo hasta el año 1999, cuando se promulgó lo que acá en Chile llamamos la ley de culto y reconoce a las iglesias evangélicas como corporaciones de derecho público, pero es un derecho público distinto al que tiene la Iglesia Católica. Si eso tiene como referencia a la Iglesia Católica la condición de derecho privado en Argentina, ¿qué beneficios le otorga o le da a las iglesias evangélicas en comparación con lo que tú ya vienes hablando de la Iglesia Católica? Si puedes ir haciendo ese nexo, ese paralelo entre lo que significa la corporación de derecho público de la Iglesia Católica Romana y la corporación de derecho privado para las iglesias evangélicas. Bueno, ese ha sido un debate. En Argentina no existe una ley de libertad religiosa. Durante años hemos insistido en la posibilidad de regular algunas cuestiones que faciliten el acceso a entidades religiosas a nivel legal y hasta ahora no ha sido posible. Durante los 10 años que yo estuve al frente como presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, tuvimos varios proyectos de ley que fueron consultados con distintas variantes. Finalmente ninguno de ellos alcanzó estado parlamentario. En algunos casos, luego de largas consultas, el propio ministerio lo desechó. Podría contar esa historia que está llena de vericuetos, de sospechas de por qué ha pasado eso. Lo que logramos fue ese pequeño inciso en un artículo del Código Civil y Comercial
dos cosas que nos afectan como iglesia. Uno, el reconocimiento como asociación civil sin necesidad de constituir una asociación civil legal. Es decir, el solo hecho de existir como comunidad ya nos da entidad jurídica. Si uno quiere trabajar con propiedades, hacer otras cosas, ahí ya tiene que constituir un ente jurídico propio. El segundo elemento que apareció es la inembargabilidad de los templos. O sea, todo lugar de culto reconocido es inembargable por cuestiones comerciales. De manera que esos fueron los elementos que se dieron. Hubo todo un debate si iglesias reconocidas pudieran ser iglesias de derecho público o corporaciones públicas como es la Iglesia Católica. Nuestra posición fue contraria en ese sentido, justamente en defensa de la separación de Iglesia y Estado. Lo que nosotros decíamos es ninguna iglesia, ni la católica, ningún culto debe ser persona de Estado, porque en cuanto es persona habilita al Estado el de ejercer ciertas formas de control de la manera en que se organizan las personas de Estado, con la excepción de las embajadas extranjeras. De hecho, lo que pasa es que efectivamente el Estado nunca ejerce esa tarea de control sobre la Iglesia Católica, como la ejerce universidades o sobre las provincias, que también son reconocidas personas de Estado y autónomas. Pero ahí hay una cuestión sin resolver. Sí. Ahora, en el caso chileno, bueno, existen también muchas diferencias, aun cuando las iglesias evangélicas pueden optar a la condición de derecho público para constituirse como corporaciones. Sin embargo, hay diferencias sustantivas con la personería de derecho público de la Iglesia Católica, aun cuando se ha avanzado, pero sigue habiendo una situación distinta. Y en el caso chileno, de nuevo insisto en la ley 19.638, que es conocida como la ley de culto, que se han ido incorporando varios elementos, pero que ya hace un largo tiempo no ha avanzado ninguna de las propuestas de modificación, de inclusión en esta ley, y también duerme en el Senado. En Chile, Néstor, existen, sea de derecho privado o de derecho público, más de 5.000 denominaciones. Y en el caso de Argentina, no sé si eso es tan extenso, o hay algún mecanismo que regule el otorgamiento de personería jurídica de derecho privado para iglesias o servicios de cultos religiosos. En la Secretaría de Culto, por los datos que yo tuve, esto es anterior a la pandemia. Después de la pandemia yo ya no volví a tomar nota de estas cuestiones. Pero hasta la pandemia existían, sí, aproximadamente cultos inscriptos, ¿no? Lo que pasa es que en algunos casos son cultos, uno podría decir es muy diferente, porque uno tiene, por ejemplo, iglesias que tienen comunidades y congregaciones en todo el país con miles o decenas o cientos de miles de participantes, de adherentes, de miembros, y uno tiene de repente una pequeña congregación de 30 personas que también tiene su estatus como inscripta en el registro.
No todas tienen persona jurídica, y esto es parte del debate que está en la ley en este momento. En este momento, la práctica, que no está, digamos, regida por ley, sino simplemente por disposiciones internas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para constituir una asociación religiosa o una comunidad conocida en el registro de entidades religiosas, basta con que quienes van a constituir el núcleo fundacional se presenten ante un escribano público y dejen constancia de que se constituyen como entidad religiosa y quiénes serían las personas responsables y la catastral en la cual se ubican. Mira. Con esos datos se constituye y se puede ingresar al registro de culto. Perfecto. Ahora, eso no habilita a tener propiedad, a tener... sí habilita a que el lugar declarado sea inembargable. Perfecto. Y bueno, que las personas que figuran en ese sean considerados ministros religiosos. Bueno, entonces, estimado, estimada, estamos conversando con el profesor Néstor Míguez, pastor argentino, con quien tenemos un diálogo sobre la situación jurídico y legal de las iglesias evangélicas en Chile, en Argentina, y cómo éstas van dando procesos para obtener los reconocimientos para desarrollar su trabajo y su ministerio. Dos preguntas en una, Néstor, para parar en la primera parte del programa. Existe, y siempre en Chile, en las negociaciones, en las reuniones con los gobiernos que asumen, se dice que en Argentina existe un ministerio de culto. ¿Eso es efectivamente así? ¿Tiene alguna relevancia significativa? ¿Cómo funciona? Si es que hay, esto lo estoy preguntando desde la absoluta ignorancia, pero lo que se dice en Chile es que en Argentina hay un ministerio de culto. ¿Eso existe así? No exactamente, y tiene una particularidad. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y es el culto porque ese Ministerio de Relaciones Exteriores es el responsable de las relaciones con el Estado del Vaticano. En función del concordato, hay regulaciones de acuerdos entre el Estado argentino y el Estado vaticano. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, los obispos católicos son designados por el Vaticano, pero son sostenidos económicamente por el Estado argentino. Entonces, varias veces hemos señalado que es relaciones exteriores y culto en singular y no cultos en plural, porque en realidad lo que origina esa particularidad es la relación católica. Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que también es llamado Cancillería, existe una Secretaría de Culto, Dirección de Cultos No Católicos, que ahora cambió el nombre, el Registro Nacional de Cultos o algo así, que es la que establece la relación con las otras iglesias, aparte de la católica. De manera que en realidad el órgano del Estado que se vincula con las iglesias, aparte de la Iglesia Católica, que es reconocida como persona de Estado, es una dirección, ni siquiera una secretaría. La dirección que depende de una secretaría. Depende de quién sea el secretario, tiene una relación más fluida o menos con las distintas iglesias. Eso le da la posibilidad de establecer preferencias. De manera
por ejemplo, en Argentina tenemos dos grandes federaciones de iglesias. La que yo he presidido, la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que es la más antigua, que reúne fundamentalmente iglesias del bautismo y aquellas más históricas del pentecostalismo. La Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas ha surgido más recientemente y que tiene una trayectoria más vinculada con las iglesias de más reciente creación. Por su orientación política, el actual secretario de Cultos ha establecido un vínculo muy estrecho con Asiera y en cambio recibido a las actuales autoridades de la Federación Argentina en ningún momento. O sea que al estar bajo nivel en el Estado, en el organigrama del Estado, le permite al funcionario de turno establecer políticas diferenciadas con respecto a iglesias y comunidades. Es distinto el trato que recibe del trato que recibe el Islam, por ejemplo, para salir del ámbito cristiano. Okay. Bueno, mira, la verdad es que la información que teníamos era diferente, porque generalmente aquí en las negociaciones que hacen los sectores evangélicos con los gobiernos se plantea, es que en Argentina existe un ministro de culto, un ministerio de culto, pero con lo que tú explicas, la verdad es que es una secretaría, diríamos acá, que acompaña o que puede acompañar los distintos procesos, pero que también, al igual que en Chile, dependiendo del gobierno y la orientación ideológica o política, también se van a privilegiar distintos actores evangélicos de los que existen en el país. Pero es muy, muy interesante porque, como decía al comienzo, en Chile existe el derecho público para iglesias evangélico-protestantes, pero claramente es diferente a la que se le otorga a la Iglesia Católica. En ese caso, yo creo que hay una situación que todavía en todos nuestros países de América Latina sigue siendo o sigue existiendo como desafío, es decir, cómo en términos religiosos existe la libertad de culto, la plena libertad de culto, la neutralidad del Estado en estos temas, la modernización institucional con estas distintas instituciones que existimos en el país, pero también cómo esto se va canalizando a través del reconocimiento de igualdad y de derechos ante la ley. Yo creo que son procesos que todavía no se han concluido. En Argentina tú planteas esto que está pasando ahora con el actual gobierno argentino. Los sectores políticos, los sectores más liberales, por ejemplo en Chile los sectores liberales, los líderes Carrera o Higgins, por ejemplo, tuvieron un vínculo muy interesante en esta búsqueda de reconocimiento de las iglesias no católicas, incluyendo una serie de lo que llamamos en Chile leyes laicas. Eso en Argentina también ha tenido un componente de apoyo de sectores más liberales de la política argentina, o es más bien una lucha o una pelea de las iglesias evangélicas. Voy a dejarte con esa pregunta, Néstor, porque vamos a hacer una pausa y después volvemos a hablar sobre si hay o hubo en los orígenes de estas discusiones el aporte de lo que nosotros llamamos los liberales de la política chilena, que buscaban un reconocimiento de las iglesias evangélicas, pero también un distanciamiento de las influencias de la Iglesia Católica. Hacemos una pausa, Néstor, y volvemos para continuar dialogando con este tema. Perfectamente. Gracias. Cada día llegamos a tu hogar para compartir fe, esperanza y amor. Ayúdanos a seguir alcanzando a muchas familias con el Evangelio. Puedes ayudarnos con tu aporte voluntario a través de la Fundación para Vivir en un Mundo Mejor.
Cuenta corriente Banco Santander número 6387-822-7, RUT 65.9077-2. Colabora con Televisión Nacional Evangélica. Tu aporte nos ayuda a seguir adelante. ¿Buscas tu casa propia? ¿Buscas invertir en propiedades? Somos tu mejor opción. Asesoría de inversión inmobiliaria. Sin pie, sin comisión, cero gasto operacional. Evalúate como sujeto de crédito. Renta familiar desde 990.000 pesos. Asesoría y evaluación gratis. Atrévete, capitaliza e invierte con asesoría de inversión inmobiliaria. Contáctanos al más 569 3402 5249. Página web www.asesoriainversioninmobiliaria.cl y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y visítanos en 1 Oriente 1097 Viña del Mar. Asesoría de inversión inmobiliaria. Gracias por acompañarnos en el programa de la Comisión 31 de octubre. Este año estamos dedicando el programa a la conmemoración de los 100 años de la promulgación de la Constitución del año 1925. Esa Constitución separó la Iglesia del Estado y ha permitido entonces que las iglesias evangélico-protestantes tengan un nivel de reconocimiento formal para su existencia y trabajo en nuestro país. El día de hoy entonces estamos entrevistando, conversando con el profesor y pastor metodista argentino Néstor Míguez para hacer un paralelo en cómo este proceso se ha vivido en Argentina. Yo soy el profesor Daniel Godoy, actual rector de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile y tengo el agrado de dirigir este programa, el cual dedicamos, ¿no es cierto?, a destacar la llegada, el asentamiento, la contribución y el aporte de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro país. Seguimos entonces el diálogo del día de hoy. Néstor, ¿estás todavía por ahí para continuar? Aquí estamos, sí, Dios mediante. Bueno, la pregunta yo te la planteé antes de hacer esta pausa. Sí, bueno, sería muy largo hacer toda la historia, ni yo soy un especialista en ese tema. Pero simplemente para tomar un punto de arranque, en Argentina, antes de la independencia, hubo 2 invasiones inglesas que ocuparon las plazas de Montevideo, que hoy es otro país, ¿no es cierto?, es Uruguay, y Buenos Aires, que eran entonces las 2 principales ciudades del Virreinato del Río de la Plata. Ocuparon esas ciudades y durante la ocupación inglesa se proclamó la libertad de cultos y se estableció una pequeña cana. Luego los ingleses fueron expulsados, pero esa comunidad de negocios quedó y siguió culto a puertas cerradas. Básicamente había anglicanos y metodistas ingleses que vinieron y que ya se asentaron de una forma definitiva. La revolución tuvo lugar en 1810, pero la declaración de independencia recién ocurrió en 1816. Entre tanto, hubo un congreso llamado para hacer la declaración de independencia, pero que no la realizó, y por eso se postergó todavía unos años más, que declaró el derecho al culto de las comunidades extranjeras siempre que lo hicieran en su espacio privado y en su lengua originaria, estableciendo de esa manera ya una legislación muy temprana para el desarrollo de las iglesias étnicas. Esa legislación, con pequeñas modificaciones a partir de los procesos
de cambios de gobierno revolucionario durante ese tiempo, rigió hasta 1853, cuando la Constitución definitiva del Estado Nacional establece la libertad de cultos, excepción que dije antes, declarando la obligación del Estado de sostener a la Iglesia Católica. Entre tanto, con permisos parciales de los gobernantes provinciales, se habían establecido distintas cosas. Además, aportó a ello el hecho de que Bernardino Rivadavia, que fue interinamente un presidente que duró poco, pero durante ese mandato llamó como su director de escuelas a Diego Thompson, un protestante que además usó como cartillas de alfabetización algunos textos bíblicos. La historia de Thompson no la voy a detallar acá, pero tuvo influencia en Argentina, en Chile, en Perú y en Venezuela. Fue recorriendo, básicamente porque Rivadavia, por una revuelta interna, el general San Martín lo llevó a Mendoza, donde él era gobernador, y después lo llevó a Chile cuando se hizo esa incursión conjunta entre San Martín y O'Higgins, y luego lo llevó a Perú cuando fue el protectorado de Perú, y luego Bolívar lo llevó a Venezuela. De manera que este recorrido de Thompson va viendo cómo se fue dando lugar a la circulación de ideas protestantes, evangélicas y de la literatura bíblica. Obviamente con el tiempo hubo reacciones y demás, pero ya como que un camino estuvo abierto. Otro hito significativo que podríamos señalar, y no quiero extenderme demasiado en detalles, es, ya que me preguntaba sobre dirigentes o políticos liberales, en lugar al establecimiento de iglesias evangélicas, habría que señalar a Sarmiento, personalidad también conocida en Chile, porque vivió varios años de exilio allá, que hizo dos cosas significativas. Una, habilitar la llegada de colonias, respetándole el propio culto cuando se establecieran, y además trajo, para renovar la educación, 10 maestras de Estados Unidos, todas las cuales metodistas y formadas en el Instituto Metodista, y de hecho, muchas de ellas al finalizar su contrato se quedaron en el país y abrieron escuelas evangélicas, de manera que nosotros tenemos, por ejemplo, el Centro Educativo Latinoamericano en la ciudad de Rosario, y que existe hasta el día de hoy, que tiene más de 150 años y que fue fundado por estas maestras metodistas traídas por Sarmiento. Bueno. Y hubo idas y vueltas en ese sentido, con liderazgo a dar espacio a las iglesias y misiones evangélicas, mientras hubo otros momentos en los cuales se trató de imponer por la fuerza una catolicidad nacional, ¿no? Bueno. Estimado Néstor, muchas gracias por esta pequeña digo con mucho respeto, pero muy reducida, lectura comparada entre la situación jurídico-legal de las iglesias en Chile y en Argentina y los procesos que se han vivido y los personajes que han participado, las personas que han participado en esta historia de la llegada, de la inserción, del establecimiento de las iglesias evangélico-protestantes en nuestro continente.
claro, aparece una figura conocida como es Diego Thompson, ¿no?, que pasó por nuestros países y dejó un legado que hasta el día de hoy se reconoce. Quiero pedirte que en esta última parte del programa tú nos puedas contar cómo llegaron las iglesias evangélicas a Argentina, los periodos y cuáles son las iglesias. Tú ya hablaste de la iglesia anglicana, de la iglesia metodista, ¿qué otras iglesias? Y también en la última parte, pero te dejo la pregunta ahora, ¿cuándo llegaron o comenzaron a llegar las iglesias o la fe evangélica a Argentina y cuáles fueron las primeras denominaciones o las primeras iglesias que lo hicieron? Bueno, las primeras iglesias fueron estas iglesias vinculadas con el establecimiento de comunidades étnicas. Te comenté, anglicanos y metodistas, aún desde antes de la Revolución de Mayo, en 1810. Un poco más tarde, con los procesos de colonización agrícola, llegaron comunidades valdenses, luteranas, reformadas, etnias alemana, holandesa, escocesa, iglesia presbiteriana, las primeras. De entre ellas, la iglesia metodista además asumió una tarea misionera y fue la primera que tuvo predicación en el idioma de... Poco después empezaron a llegar misiones bautistas y de lo que conocemos en nuestro país como hermanos libres o hermandad, que además fueron las primeras que establecieron tareas de colportaje bíblico. Hacia 1910 llegan las primeras iglesias pentecostales también en forma misionera. De manera que ese sería el panorama. Tendríamos iglesias étnicas establecidas durante los primeros años hasta 1850, 1870 el siglo pasado, luego los bautistas, hermanos de Primus, y algunas otras iglesias evangelicales, la misión desarrollada por la iglesia metodista, que comenzó como una iglesia étnica, pero luego se transformó en una iglesia misionera, y distintas denominaciones pentecostales, algunas venidas de Estados Unidos, otras de Suecia e Inglaterra, y también en la Patagonia, que cruzaban la cordillera y se establecieron desde Chile. Las iglesias pentecostales de la Patagonia Argentina generalmente tienen origen en iglesias pentecostales. En ese caso, acá en Chile nosotros hablamos de iglesias misioneras y de trasplante. Cuando tú hablas de iglesias étnicas, significa que las personas que llegan a Argentina, a los distintos lugares geográficos, realizan los servicios religiosos en la lengua materna, como por ejemplo los luteranos que vienen, en el caso chileno, a colonizar una parte del sur del país. ¿Eso es así? Sí, justamente. Cuando hablo de iglesias étnicas, quiero decir que mantienen su idioma, su forma de culto. En algunos casos, como los menonitas, comunidades cerradas que prácticamente no intermedio. Recién la tercera generación empieza a usar mayormente la lengua nacional, porque ya la tercera generación, muchos de sus hablantes han perdido a materna de origen. Iglesias étnicas, iglesias del trasplante serían más o menos categorías similares. Ya. Y en este caso, Néstor, en Argentina, existen asociaciones de iglesias donde se integren pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos, valdenses, reformados.
¿Cómo está esa relación de las iglesias evangélicas en Argentina? Bueno, yo ya hice alguna referencia hace unos minutos. Hacia 1930, iglesias evangélicas del Río de la Plata, incluyendo iglesias de Argentina, Uruguay y Paraguay, donde habían fundamentos históricas del protestantismo histórico, luteranos, reformados, presbiterianos. Se agregaron algunas iglesias de misión, como los Discípulos de Cristo, estaba la Comunidad Valdense y algunas iglesias pentecostales, no todas. No se integraron las iglesias bautistas, por ejemplo. Esa Federación de Iglesias Evangélicas del Río de la Plata, 1956-57, se dividió por razones legales en Iglesia Evangélica, en Federación Iglesias Evangélicas y Federación Uruguaya de Evangélicas. Por otro lado, en los años 1970, la cuestión política tenía mucho que ver porque fue la época de la dictadura y de una gran influencia de las norteamericanas, de ministerios como el de Billy Graham o el de Luis Palau, estimularon la formación de otra confederación llamada Asociación Cristiana de Iglesias Pública Argentina, ACIERA, donde hay algunas bautistas, no todas, y varias iglesias pentecostales, llamémosle así, pentecostales de segunda o tercera generación, no las que vinieron más tempranamente, sino las que vinieron a partir de la década de 1960. Dos federaciones o agrupaciones de iglesias que se distinguen, no haya ninguna norma doctrinal estricta, pero se distinguen por énfasis doctrinales dentro del mundo evangélico. Ambas asociaciones están vinculadas en algunos organismos, como por ejemplo la Sociedad Bíblica Argentina. Ahí hay participantes tanto de un espectro como del otro. En algunos momentos esas relaciones fueron más estrechas, hubo incluso actividades conjuntas entre ambas federaciones, pero en otros momentos como ahora, y por razones fundamentalmente, hay una división significativa. Por ejemplo, que tomaron las iglesias frente al matrimonio homosexual o frente al derecho de interrupción al embarazo, o frente a ciertas políticas económicas de los gobiernos de turno, frente a políticas de derechos humanos. Esto dividió las iglesias en torno de... Y ambas federaciones también entonces han tenido distanciamiento en virtud de posiciones diferenciadas frente a estos temas de la sociedad secular. Mira, escuchando la palabra del pastor Néstor Míguez, hay muchos temas que son también comunes en nuestro país. Varias organizaciones de iglesias evangélicas en la búsqueda de representar al pueblo evangélico chileno, tensiones, temas que también nos han distanciado en distintos momentos de la historia, los mismos temas que presenta el pastor Néstor Míguez. Es un desafío muy grande continuar un trabajo en nuestros países y hacerlo de la forma más cercana al Evangelio. Pensando en eso, Néstor, ¿cómo tú ves el aporte, la contribución de las iglesias evangélicas argentinas
en este periodo que vive Argentina y que parece bastante convulsionado por lo que nosotros vemos o somos informados. ¿Cómo tú ves el aporte, la contribución de las iglesias evangélicas argentinas en este proceso o en esta etapa de la historia que vive Argentina? Difícil englobar la totalidad de las iglesias evangélicas en ese sentido, porque como señalé recién, tienen posición frente a algunas cuestiones. Por ejemplo, el tema de derechos humanos. El movimiento ecuménico por los derechos humanos, que integran varias iglesias evangélicas y también algunos obispos católicos, tiene una posición muy crítica con respecto a ciertos desarrollos que ha tenido el gobierno últimamente en temas vinculados con memoria de la dictadura, los juicios a los militares represores durante esa época o el desarrollo de la violencia institucional en el actual gobierno. Mientras que otras iglesias no han asumido ese tema, o al contrario, en muchos casos se ha manifestado apoyo a las decisiones del gobierno en esta materia. Un caso práctico, casi todas las iglesias evangélicas en la crisis social, más allá de sus tendencias teológicas o compromisos políticos, han inaugurado comedores populares, centros de servicio y demás, en vista de la crisis que ha elevado en Argentina a niveles nunca antes vistos. Ha sido una situación, ahora ha disminuido, no mucho, niveles de pobreza superiores al 50%. Y esto en los barrios significa hambre, desnutrición infantil y demás, y en ese sentido todas las iglesias que están localizadas en esos espacios, más allá de su denominación, han hecho contribuciones a través de comedores populares, centros u otros servicios que pueden ayudar. Sin embargo, cuando vamos al plano abarcativo de lo económico y de lo político, las posiciones son muy diferentes de las distintas iglesias. Y en algunos casos hay compromisos muy explícitos de iglesias que antes criticaban la participación política de los creyentes por decir que eso era mundano, era mezclarse con el mundo. Esos mismos líderes que 30 años atrás predicaban eso, hoy se han transformado en funcionarios políticos de los gobiernos, digamos así, de la línea más neoliberal. Bueno, Néstor Míguez, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido una alegría escucharte y que este programa pueda contribuir con estas lecturas comparadas entre dos países hermanos que nos une una larga historia. Agradecer la presencia del pastor Néstor Míguez, un querido hermano, un querido amigo, porque nos ha ilustrado en parte de los procesos que ha vivido la Iglesia Evangélica en Argentina desde sus orígenes hasta el día de hoy. También agradecerle a usted que nos acompaña en el programa y que esperamos sea de su agrado. Si Dios así lo permite, la próxima edición del programa seguirá tratando sobre los 100 años de la Constitución de 1925 y esperamos contar con invitados e invitadas que nos ayuden a entender estos procesos y cómo en nuestro país caminamos hacia un país democrático, un país que garantice la libertad de culto, pero que también garantice el derecho y la justicia
para todos quienes vivimos en este territorio llamado Chile. Nuevamente, muchas gracias por su compañía. Estimado Néstor, un abrazo grande desde acá y te dejo un minuto para que te puedas despedir de los hermanos y de las hermanas chilenas que tú conoces y que también te conocen y te quieren mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de comunicarme, por poder compartir alguna de las... tenemos mucho por delante, tenemos la fe en nuestro Señor, va a seguir guiando por caminos de esperanza. Yo, a los que me quieren escuchar, el mensaje del Evangelio no es para las iglesias, es para los pueblos. Y las iglesias tenemos que ser de ese mensaje de esperanza, ¿no? Lo que dijo Jesús: he sido ungido para traer buenas nuevas a los pobres, sanar a los, dar vista a los ciegos, anunciar la libertad de los cautivos. Ese es el mensaje que como iglesia hay que proclamar y también que llevar a la práctica. Y la libertad religiosa es justamente la posibilidad de hacerlo esto con amor, con dedicación, en la consagración y bajo la guía del Espíritu que Dios nos da. Por eso mi saludo y mi compañía con el pueblo chileno. En Cristo no hay ni chileno ni argentino, parafraseando a Pablo, sino que somos uno en el amor de nuestro Señor. Las bendiciones de Dios. Bueno, muchas gracias, Néstor. Nos quedamos con las palabras del Evangelio que nos ha compartido y la reflexión pastoral que el profesor y pastor Néstor Míguez ha hecho. Nuevamente, muchas gracias por su sintonía. Rogamos al Señor que le bendiga, le guarde y le cuide siempre. Esos son nuestros deseos. Bendiciones.